Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y tomamos esta semana bien aprovechada, gracias al Señor, en el estudio de Romanos, el capítulo 7 y los primeros 2 versículos del capítulo 8. Habíamos en el programa anterior visto el versículo 1 del capítulo 7. Ahora quiero que pasemos del 2 en adelante con esta analogía que presenta el apóstol Pablo, una analogía tomada del matrimonio, de la relación matrimonial, para él poder explicar la ley y la gracia. Y también con esto vamos a ver Gálatas en el capítulo 4. A ver, vamos a leer Gálatas, algunos versículos en el capítulo 4 para que entonces podamos entender esto otro, ¿sí? Con la ayuda del Señor. Gálatas 4. Vamos a leer aquí en donde menciona la ley y la gracia y ver cómo podamos entender esto. Capítulo 4. Versículo 1 dice: también digo, entre tanto que el heredero es niño. Estoy usando la Biblia de Estudio del Expositor, es la versión textual, no es la Reina Valera. Me gusta más la Reina Valera por cuestión de costumbre también, pero lo explica un poquito diferente, pero está bien explicado también. También digo, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que, y según también la ley, y la ley romana, aquel que era niño, o cualquier que es hijo, que es niño, en el futuro será el heredero de todo, pero en ese momento no tiene diferencia aquel que es un siervo, porque a pesar de ser el heredero, todavía él no puede tener disposición de todo. Pablo continúa con el argumento acerca de la inferioridad de la condición bajo la ley, usando una ilustración de la vida diaria. Dice el versículo 2, sino que está debajo de tutores, es decir, un guardián, y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí está hablando acerca del momento en el cual ese niño llega a ser mayor de edad y por lo tanto ya está listo para poder aceptar y disponer de la herencia. Así también nosotros, esta es una analogía también, como la que vamos a ver en Romanos. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. O sea, las pasiones, el orgullo, la carne, que esclavizan a la humanidad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. Lo que completó el tiempo designado por Dios que debiera transcurrir antes de que el Hijo de Dios viniera al mundo. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando llegó el momento indicado, Dios envió a su Hijo. Era Dios quien actuó y la ley requería que el hombre actuara. La ley de Moisés demanda que el hombre actúe, demanda que el hombre haga algo, demanda que el hombre obedezca si no muere. Esa es la exigencia de la ley.
Y el hombre, por supuesto, siempre se demuestra impotente para cumplir la ley. En cambio, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, no requiere absolutamente nada del hombre, sino solamente su confianza. Hecho de mujer, y aquí está hablando de la encarnación, Dios hecho hombre, y hecho bajo la ley, lo cual tiene que ver con el hecho que el Señor Jesucristo nació bajo la dispensación de la ley, vivió bajo la ley, cumpliendo la ley mosaica, y Jesús estaba sujeto a toda la dispensación de la ley judía, y así tenía que ser. Tenía que ser así para que Él pudiera convertirse en el Redentor de la humanidad caída. 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Cristo nace bajo la ley, cumple la ley perfectamente para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, y es decir, a toda la humanidad. Toda la humanidad está bajo la ley de Dios, lo cual el hombre, debido a su condición caída, no puede cumplir. El Señor Jesucristo, Él vino, Él nos redimió al guardar la ley perfectamente y sobre todo cumpliendo el castigo de la cruz, que fue la muerte, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Esto es para que nosotros pudiéramos convertirnos, ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Dice, ¿y por cuánto sois hijos? Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba Padre, así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Cuando la palabra dice que nosotros somos herederos y aún coherederos con Cristo, muchas veces lo decimos, pero la mayoría de los creyentes, si se les preguntara qué significa que somos coherederos con Cristo, y se quedan atónitos sin saber qué responder. Herederos, aquí está hablando de eso, una ilustración del heredero con una herencia específica. Si tú eres siervo, tú no vas a heredar nada, solamente los hijos heredan, ¿cierto? Bueno, de esta manera, si tú sigues viviendo como siervo, sirviendo la ley, no hay herencia. Escuche, esto es gravísimo. No, somos coherederos con Cristo, pero en realidad yo estoy viviendo como siervo. Estoy viviendo como esclavo. Estoy viviendo para obedecer la ley de Moisés, la cual está en mi contra, debido a mi incapacidad en obedecerla. Vea en la posición en la cual la mayoría de los creyentes, iglesias enteras, aún denominaciones enteras, se encuentran en este momento, en esta condición de legalismo. Dice, sin embargo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, bueno, eso ya es otra cosa. Cuando no conocíamos a Dios, en una condición de no redimido, dice, servíais como esclavos a los que por naturaleza no son dioses, eran esclavos a la superstición pagana, eran esclavos de espíritus de demonios. Dice, pero ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, gloria a Dios, está hablando de la gracia salvadora, de conocer a Dios por medio de la aceptación de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, ¿cierto? O más bien siendo conocidos de Dios, que se refiere al Señor, que Él nos conoce de una manera diferente, es una manera salvífica, nos conoce como hijo, nos reconoce como heredero. Y luego hace la pregunta, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Es decir, después de ser heredero, después de ser lavado por la sangre de Cristo, después que el Señor ya no computa el quebrantamiento de la ley, sino que ahora Dios no nos ve como quebrantadores de la ley, sino como aquellos que obedecen la ley por Jesucristo, por supuesto. Ahora quieren volver otra vez a esos pobres, débiles rudimentos en los cuales ustedes estaban antes, a los cuales servían antes. Cuando se alcanza la esencia y el parentesco como hijo ya establecido, volver a los rudimentos, es decir, a los símbolos, a los sacramentos, al legalismo,
a las leyes, a las normas humanas, mandamiento humano, leyes de todo tipo. Eso no es progresar. Eso no es un avance en la vida espiritual, sino que es total ignorancia. Y en esta situación es la cual estábamos antes. Sin embargo, es la situación en la que se encuentran aún muchos creyentes. Si no, no hubiera Pablo escrito esta carta. La esclavitud a la naturaleza pecaminosa, es decir, ustedes están volviendo a ser siervos. No estamos hablando siervos en cuanto a que yo soy un siervo del Señor Jesucristo. No. Siervos a la ley, a los viejos rudimentos, de eso se trata. Otra vez, volviendo a ser esclavos a la naturaleza pecaminosa. Si el creyente deja la cruz de Cristo y hace otras cosas el objeto de su fe, entonces servirá a la naturaleza pecaminosa. El versículo 10 dice: guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Los judaizantes intentaban que los gálatas se dedicaran en guardar la ley además de Cristo. Es decir, sí, obedecer a Cristo, bien, pero también tienen que obedecer todas estas normas. Si es que quieren ser verdaderos cristianos, si es que quieren vivir realmente para el Señor, si es que quieren ser creyentes maduros, completos, entonces tienen que obedecer toda esta serie de leyes. Y esto es lo que sucede con la iglesia moderna. Proclaman creer en Cristo, pero al mismo tiempo quieren seguir sirviendo la ley, aún esclavos de la obediencia a la ley, lo cual, por supuesto, exaspera la naturaleza pecaminosa, la cual se hace sobremanera pecaminosa. Dice: guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 11 del capítulo 4 de Gálatas: temo de vosotros, es decir, tengo temor. Temor. ¿Cuál es el temor? El temor era el declive espiritual. Tengo temor que se pierda todo. Tengo temor de la vida espiritual de ustedes, que hayan trabajado en vano. Es decir, que yo todo el esfuerzo que he hecho para darles el verdadero evangelio, que ahora se pierda todo. Si alguien deja la fe en Cristo y la cruz y adopta otras cosas, vive bajo otras normas, lo que significa que mira hacia otras cosas para obtener vida y victoria, el Espíritu Santo, todo lo que hizo el Espíritu Santo en esa persona o trató de hacer en esa persona fue en balde. Porque la persona no avanzó, porque la persona siguió atada a la ley. Dice: hermanos, os ruego, dice Pablo, sed como yo. ¿Qué quiso decir? Sed como yo, imítenme a mí, sean como yo. Dice: porque yo soy como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Él está diciendo: sean como yo, libre de toda esclavitud de la salvación por obras y sacramentos y santificación por medio del cumplimiento de leyes y reglamentos, que lo que hacen es atrasar a ese creyente, aún quizás al punto de perderlo todo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en el versículo 21, en relación a los primeros versículos que tenemos en Romanos 7, el apóstol habla acerca de Agar y Sara. Sara, esposa de Abraham, Agar, la sierva egipcia. Y entonces, estas dos mujeres son tipos de la ley y la gracia, de las obras y de la gracia de Dios. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. Es decir, todos aquellos que quieren estar bajo la ley, todos aquellos que quieren seguir viviendo bajo la obediencia de la ley de Moisés o cualquier otro tipo de ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Acaso ustedes no entienden lo que dice la ley? ¿Saben acaso en realidad lo que la ley demanda de vosotros? Lo que la ley exige. Que si ustedes no cumplen cada uno de sus puntos,
Ustedes son considerados como desobedientes de la ley entera, que los mantiene en esclavitud y atadura. Dice, porque está escrito, dice. Génesis 16:15, Génesis 21, 2 y 3. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Uno de la esclava, es decir, uno de Agar, y el otro de la libre, de Sara. Un hijo de la esclava, un hijo de la libre. Un hijo de la fe, un hijo de la carne. Un hijo de la gracia de Dios y un hijo producido por la carne, por el legalismo. ¿Usted está entendiendo? Bueno, los dos eran hijos. Los dos eran hijos de Abraham. Los dos. Ismael primero nació e Isaac. Pero solamente uno heredero. ¿Sí o no? Si usted lee Génesis, ¿qué heredó? A Ismael no recibió nada. En comparación a la herencia que recibió Isaac. Isaac lo heredó todo. Porque era el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque era un hijo producido por el Espíritu Santo de Dios. No estoy hablando de la encarnación de Cristo, no. Producido por el Espíritu Santo me refiero a ese nacimiento. El nacimiento de Isaac fue un milagro. No fue por producción humana. No fue por una ideología humana. El que pudiera nacer Isaac fue un milagro, requirió un milagro de Dios. Requirió que Abraham y Sara desistieran completamente de todos sus esfuerzos en la carne para que entonces Dios pudiera operar, trayendo un hijo a un hombre y una mujer muy ancianos ya en edad, ancianos, sin posibilidad de procreación. Sin embargo, el Señor mantuvo su promesa. Ahora, Abraham y Sara trataron de obtener la victoria, de traer a la existencia esta promesa por medios de la carne. Dijeron, bueno, Agar, la solución es Agar. Tenían la vista puesta o la confianza puesta en la sierva egipcia en vez de en la promesa del Señor y más aún en aquel que es el dador de las promesas. Dice entonces, pero el de la esclava nació según la carne. ¿Qué significa que el hijo de la esclava nació según la carne? Bueno, por la conspiración de Abraham y Sara. Pero el de la libre nació por la promesa, es decir, por una acción del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Las cuales cosas son dichas por alegoría. Hasta aquí está diciendo. Una alegoría, que es una forma retórica, es un ejemplo, es una ilustración que tiene una connotación espiritual. Porque estas mujeres son los 2 pactos. Estas 2 mujeres, Agar y Sara, representan, como alegoría, los 2 pactos. El pacto de la ley, Agar, y el pacto de la gracia, Sara. El uno ciertamente del monte Sinaí, ¿cierto? El cual engendró para servidumbre, que es Agar. Está hablando del monte Sinaí, Moisés, Dios dándole los 10 mandamientos, engendró para servidumbre. Está refiriéndose, para decirlo en términos simples, la aplicación, creyentes que están tratando de vivir para Dios, con su fe puesta en ellos mismos para poder cumplir la ley de Moisés o cualquier otra ley, no importa cuál sea, no importa si es buena la ley, no importa. Como sea, está tratando de vivir para Dios en victoria, victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo, por el medio de la servidumbre a la ley. Es decir, la fe está puesta en el yo, porque soy yo el que está cumpliendo. Soy yo el que está guardando, soy yo el que está observando días, meses, años, etcétera, leyes, mandamientos, normas, ejercicios religiosos, actividades espirituales, etcétera, etcétera. Y por medio de la obediencia de todos estos ritos y costumbres,
yo digo, ay, sí voy a obtener la victoria. Y hacer eso es lo mismo que hicieron Sara y Abraham. Vamos a traer la promesa, la victoria, por medio de un esfuerzo en la carne. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén. Se refiere a aquella ciudad en la época de Pablo. Fue sujeta a leyes, ritos, costumbres, según la ley de Moisés, la cual está en esclavitud con sus hijos. Israel estaba en la esclavitud del pecado por haber rechazado a Cristo. Dice, pero la Jerusalén de arriba, gloria a Dios, esta Jerusalén de aquí abajo es esclava. La Jerusalén de arriba es libre. Lo cual nos está diciendo, tu salvación, tu victoria, viene de arriba, no viene del monte Sinaí. Por favor. Y dice, pero el monte Sinaí, el Señor dio la ley santa, justa y buena. Sí. Pero no tenía la capacidad salvífica ni tampoco capacidad santificadora. Dios no dio la ley para salvar a los hombres, sino que envió a su Hijo amado Jesucristo, quien cumpliría la ley perfectamente por nosotros, lo que nosotros no podemos hacer. Dice, la cual está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esta salvación que tenemos, el origen de nuestra salvación, viene del cielo y proclama cuál es el resultado de esto que recibimos que viene de Dios de arriba del cielo, libertad, la cual es la madre de todos nosotros. Se refiere a todos quienes son verdaderos cristianos, judíos o gentiles. El Señor nos ha llamado, hermanos, a libertad. Y si tú no estás viviendo en esa libertad, tú estás viviendo no como heredero, no como hijo, sino como esclavo. Vamos a una pausa y volvemos. De una roca dependo, esa roca es mi Jesús. En él yo vivo confiado, pues siempre me llena de su bendición. Él es la roca de mi salvación, es la fuente de vida y perdón. Golpea la roca y procura beber de este manantial. En él saciarás tus anhelos, calmarás las penas de tu corazón. En él hallarán los cautivos la senda de la libertad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. Hacer tu casa en la roca celestial, que aunque vengan duras tormentas, tu casa muy firme permanecerá. Pero si edificas tu casa en la arena, los vientos la destrozarán. Golpea la roca y procura beber de este manantial. En él saciarás tus anhelos, calmarás las penas de tu corazón. En él hallarán los cautivos la senda de la libertad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. Golpea la roca y procura
beber de este manantial. En él saciarás tus anhelos, calmarás las penas de tu corazón. En él hallarán los cautivos la senda de la libertad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Vea, al final del capítulo 4 nos dice por qué hay tantas personas creyentes persiguiendo a otros creyentes. ¿Cómo se entiende eso?
Un creyente persiguiendo a otro. Pastores persiguiendo a la iglesia. ¿Qué es esto? Es por el legalismo, hermanos, por el legalismo. Dice en el versículo 28 de Gálatas 4, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Usted es hijo de la promesa o usted es hijo de la ley? Es decir, de la esclava. La promesa es una representación del Mesías, cuando dice hijos de la promesa, o sea, del Mesías, quien vino a través del linaje de Isaac para conceder la liberación al pueblo encadenado por el pecado. Y tal como entonces, el que era engendrado según la carne, se refiere a Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, o sea, Isaac. Isaac e Ismael simbolizan la nueva y la vieja naturaleza en el creyente. Agar y Sara tipifican los dos pactos, el de las obras y el de la gracia, de la esclavitud y la libertad, así como Pablo lo explica aquí. Pero dice la Escritura, dice, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Si nosotros no llegamos a esta conclusión, vamos a seguir viviendo en esclavitud. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O es uno o es el otro. O vives bajo la ley o vives bajo la gracia. O pones tu fe en tu cumplimiento y rendimiento y obediencia a las obras y al legalismo, o tú estás viviendo conforme a la promesa, a la gracia de Dios, la fe en la cruz de Cristo Jesús. Pablo da una ilustración dramática del conflicto entre la salvación por las obras y la salvación por la fe. También podemos hablar de la santificación, como vemos en las iglesias hoy, el asunto del creyente, que es la santificación. ¿Santificación por obras o santificación por la fe en la cruz de Cristo? O será una o será la otra. Con la de la ley, tú terminas en esclavitud. Si va a ser por la gracia de Dios, habrá libertad. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿De quién eres tú hijo? ¿De la esclava o de la libre? Agar, Ismael y la ley, la esclava. Y la libre, amén, la fe, la cruz, la gracia. No hay manera de estar en las dos al mismo tiempo. No podemos saltar de un lado para el otro. O estamos de un lugar o estamos del otro lugar. Por eso la palabra del Señor dice, a libertad fuisteis llamados. Hemos sido llamados a libertad. Gloria sea el nombre del Señor. Libertad. ¿Libertad de qué? ¿Libertad para pecar? No. Libertad de la ley para vivir una vida santa, una vida agradable a Dios, en justicia, en santidad, pero no por la obediencia a leyes y reglamentos, sino por la gracia de Dios manifestada por la cruz de Cristo. Por eso dice, no usen la libertad como ocasión para la carne, sino que deben servir por amor los unos a los otros. Si estamos viviendo bajo la gracia, entonces no podemos nosotros considerar el pecado como algo insignificante. No. Justamente por esto es que Cristo tuvo que venir y morir en una cruz. Amén. Pero esta libertad solamente se encuentra por la obediencia a la fe. No es la obediencia la obediencia a la fe. La obediencia a Jesucristo y este crucificado. La fe puesta en Él y lo que Él hizo ya, hermanos. Por eso es que Pablo luego en el capítulo 7 en Romanos, cuando dice, o es que ignoráis, mis hermanos, porque hablo con los que saben la ley. Bueno, recién vimos lo que es la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Porque la mujer, ahora sí viene él con esta analogía, porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley.
Pablo usa la analogía de la obligación matrimonial. Es decir, mientras tanto que el marido está vivo, la mujer está obligada a la ley. Pero muerto el marido, queda libre de la ley del marido. Significa que ahora esta mujer es viuda, el marido murió y esa mujer está libre para casarse de nuevo. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Claro, por supuesto. Si el marido con el que se casó todavía está vivo y ella tiene otro marido, es llamada adúltera. Y en efecto, la mujer ya tiene ahora 2 maridos, por lo menos delante de los ojos de Dios. Y similar a este ejemplo que tenemos aquí, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos da esta gran verdad. Hay muchos creyentes que viven una vida de adulterio espiritual. Están casados con Cristo, pero están tratando de servir a otro marido. ¿Qué marido? La ley. Y esto es una ilustración tan real de la situación actual y de siempre, ¿no? O estamos nosotros casados con Cristo, o la persona está casada con la ley. O está sirviendo a Cristo, su marido, o está sirviendo a la ley. ¿Cómo podemos estar casados con Cristo y al mismo tiempo también estar sirviendo a otro marido? O sea, estamos tratando nosotros mostrar una fidelidad que no podemos cumplir. Es imposible. Debemos nosotros ser fieles a Cristo en cuanto a lo que Cristo ya hizo por mí. Y no lo que pueda cumplir yo, lo cual es siempre inconsistente. Pero si su marido muere, dice, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido, si el marido muere. La ley está muerta en virtud de Cristo, quien ya ha cumplido la ley. Él cumplió la ley para justicia. Y dice, es libre de la ley. Si el marido muere, la mujer está libre para casarse y servir a otro. La ley de Moisés, cumplida en Cristo Jesús, ya está muerta para el creyente. Y el creyente está libre para servir a Cristo sin que la ley tenga parte integrante en su vida o en el modo de vivir. Ya no vivimos conforme a la obediencia de leyes. Trae el cordero, ve a Jerusalén, ponte así, ponte allí, tal día, tal hora. Ayuno a tal hora, tantas veces. ¿Entiende? Sin embargo, hermanos, vemos que al leer estos pasajes y estudiar esto, podemos notar que la iglesia está enterrada hasta el cuello del legalismo. Enterrada, hermano, enterrada. ¿Cómo podrá salir la iglesia de este legalismo tan profundo? De esta religiosidad, de este adulterio espiritual. La iglesia moderna está cometiendo el grave pecado de adulterio espiritual. ¿Por qué es que el Señor en el Antiguo Testamento les llamaba a su pueblo adúltero, fornicario? Era porque estaban teniendo relaciones sexuales con todo el mundo y siendo adúlteros y engañándose. Eso también sucedía, pero no era eso, era espiritual a lo que se refería el Señor. Estaban siéndoles infieles al Señor. Pero ahora que ya Cristo vino, ahora ya que el precio fue pagado, y habernos convertido a Cristo Jesús, habernos convertido al Evangelio, y al mismo tiempo querer seguir sirviendo a nuestro antiguo marido, al cual debemos estar muertos. Porque no es que la ley murió en sí, sino que nosotros hemos muerto a la ley. Ahora el creyente está casado con Cristo y ya no conforme a la obligación de la ley. Ay, pero ¿qué significa, Karina? Significa que ahora los 10 mandamientos, por ejemplo, no robarás. ¿No tengo que cumplir ese mandamiento, no robarás? No, claro que no estamos diciendo eso. Robar fue pecado antes de que viniera la ley. Fue pecado hace 4.000 años atrás y es pecado hoy. Amén. La ley moral de Dios es el estándar
de justicia y de santidad de Dios. 10 mandamientos. Después estaban todos los demás rudimentos necesarios para que las personas que cuando pecaran hubiera una provisión, el sistema sacrificial. Nosotros no estamos obligados a cumplir el sistema sacrificial. Las ofrendas levíticas, todo aquello que era necesario para que los pecados fueran perdonados. No necesitamos cumplir nada de todo eso, ningún tipo de ceremonia, de rito, de legalismo, de norma, nada de esto. Porque Cristo ya cumplió todo por nosotros. Ahora, la parte moral de Dios no cambia, hermanos. La ley moral de Dios no puede cambiar. El adulterio era pecado hace 4.000 años, es pecado hoy. Adorar a otro fuera de Dios fue pecado entonces, aún antes de la ley, sigue siendo pecado hoy. Ahora, aún los 10 mandamientos, solamente Cristo pudo cumplirlos. Toda la ley ceremonial, la ley civil y la ley sacrificial, toda cumplida solo por Cristo. Al yo mirar a Cristo, entonces yo me convierto en cumplidor de la ley, pero solo en Cristo y no por mi propio rendimiento. Ni el rendimiento que tengo hoy, ni el rendimiento que pueda tener mañana. Por eso dice la palabra del Señor, aquí en estos pasajes. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos. Considérate muerto a la ley. La ley no está muerta en sí, ¿no? Sino que nosotros estamos muertos a la ley porque estamos muertos a sus efectos. Significa que no debemos tratar de vivir para Dios por medio de la ley, ya sea la ley de Moisés o leyes inventadas por otros hombres, iglesias, pastores, denominaciones o nosotros mismos. Debemos estar muertos a toda ley, si es que quieres vivir libre para Cristo. Pero ¿qué pasa si en mi iglesia me dicen que tengo que hacer tal cosa, que tengo que ir a un encuentro para poder realmente yo, ser libre de mis pecados? No, tú estás muerto a la ley. Pero lo que pasa es que mi pastor me dice que si yo no completo tal o cual cosa, y si yo no paso por tal ceremonia, tal rito, tal ley, tal norma, fin de semana aquí, quién sabe qué, dar tanto dinero para esto y no tendré la victoria. Como el otro día estaban diciendo en un culto, un predicador muy famoso, estaba diciendo, cuando tú das los diezmos, Dios te liberta del pecado. No importa que no está en la Biblia eso. Y tampoco ninguno discute. Ninguno dice, ¿y dónde están? No importa, van y lo dan. Y dice, no, bueno, dando los diezmos, el Señor me da la victoria. Esa persona está debajo de un gran legalismo. Está haciéndole infiel a Cristo. Está cometiendo el pecado de adulterio espiritual. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. Significa que no debemos nosotros vivir para Dios por medio de la ley. Debemos estar muertos a toda ley por el cuerpo de Cristo. Estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa por el cuerpo de Cristo? Por la cruz. Por eso predicamos la cruz. ¿Por qué hablan tanto de eso? Por esto, hermanos. Está hablando de la crucifixión de Cristo, que satisfizo todas las demandas de la ley quebrantada que nosotros no pudimos satisfacer, pero que Cristo sí lo hizo por nosotros. Él cumplió toda la ley y todo aspecto de la ley. El cristiano no está obligado a la ley en ninguna manera, sino solo a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Por eso dice, por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es decir, para que tú seas de Cristo, a saber, del que resucitó de los muertos, para que produzcamos fruto a Dios, un fruto apropiado, un fruto no de la carne, sino un fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu Santo solo será producido conforme a nuestra fe y dependencia en lo que Jesús hizo en la cruz. Gloria sea
al nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí y para el próximo programa pudiéramos retomar con el versículo 5 del capítulo 7. Que el Señor les bendiga. No se olviden, por favor, hoy viernes, 7:30, tenemos culto aquí en inglés. Los espero a todos.